Señor Jesús. Amén. Lectura: La vida y el camino para la práctica de la vida de la Iglesia, de Witness Lee. Capítulo 6. ¿Quién es el Espíritu? El Espíritu del Jesús glorificado. Juan 7:37-39 dice: En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había el Espíritu, porque Jesús no había sido aún glorificado. Cuando el Señor dijo esto a sus discípulos, el Espíritu de Dios ya estaba allí, pero el Espíritu aún no había, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Qué quiere decir esto? Para averiguar cuál es el significado, tenemos que saber cuándo fue glorificado. Muchos de nosotros pensamos que el Señor fue glorificado cuando subió a los cielos, pero esto no es cierto. Lucas 24:26 nos muestra que por medio de su resurrección el Señor fue glorificado. Este versículo dice: ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Esto fue dicho antes de que el Señor subiera a los cielos. Después de su resurrección, se encontró con 2 discípulos y les dijo que ya había entrado en la gloria. Así que por medio de la resurrección, el Señor fue glorificado. ¿Qué quiere decir que el Señor sea glorificado? El Señor es el Dios de la gloria. Hechos 7:2 y 1 Corintios 2:8. Un día, Él se encarnó. El Dios de la gloria entró en un hombre y se vistió del hombre. Él escondió toda la gloria de Dios en este hombre. Por tanto, la gloria de Dios estaba cubierta con un velo por este hombre. Cuando estuvo en la tierra, la gente lo consideró un hombre común y corriente. Exteriormente era meramente un hombre humilde, pero interiormente era el Dios de la gloria. Con el tiempo, Él pasó por la muerte y resucitó. Por su resurrección fue glorificado. Podemos usar como ejemplo un grano de trigo o cualquier simiente de una flor hermosa. Dentro de la semilla, la gloria de la flor está escondida. Tiene un velo. Una vez que la simiente cae en la tierra y crece y brota, es manifiesta su glorificación. El Señor murió y resucitó. Por medio de la resurrección, la propia gloria de Dios, que fue escondida, velada, cubierta en su carne, se manifestó. Eso fue su glorificación. Cuando el Señor estuvo en la tierra no había el Espíritu, pero el Señor aún no había sido glorificado. Juan 7:39. Después de la glorificación del Señor, después de su resurrección, el Espíritu entró en sus discípulos. Después que el Señor resucitó, vino en la tarde a los discípulos y sopló en ellos diciendo: recibid el Espíritu Santo. Capítulo 20, versículo 19 al 22. Esto demuestra claramente que el Espíritu Santo entró en los discípulos después que el Señor fue glorificado en su resurrección. El Espíritu de Jesús. Ahora leamos Hechos 16:7. Cuando llegaron a Misia, intentaron entrar en Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. El Espíritu de Jesús es un título especial. Este no es el Espíritu de Dios, ni el Espíritu de Cristo, sino el Espíritu de Jesús como hombre. Ahora leamos el versículo anterior. El versículo 6 dice: y atravesaron la región de Frigia y de Galacia, habiéndoles prohibido el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. El Espíritu de Jesús en el versículo 7 es el Espíritu Santo del versículo 6. Después de la resurrección del Señor, el Espíritu Santo es el Espíritu de Jesús. El Espíritu de Jesucristo.
Filipenses 1:19 dice: porque sé que por vuestra petición y la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi salvación. Este no es simplemente el Espíritu de Jesús, sino el Espíritu de Jesucristo. La palabra griega traducida abundante suministración es una palabra especial usada por los griegos cuando querían referirse a la suministración de todo lo que necesitaba el coro por parte del corega, del director del coro. En los tiempos antiguos, según la costumbre griega, el director, el corega, el del coro tenía que preparar y suministrar todo lo que el coro necesitaba. Ahora, el apóstol Pablo usó la misma palabra para describir la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo. El Espíritu de Cristo. Romanos 8:9 dice: mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Este versículo usa el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo de modo intercambiable. El Espíritu de Cristo es el Espíritu de Dios. Son un solo Espíritu. Señor Jesús, el Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento es el Espíritu en el Nuevo Testamento. Si queremos saber lo que es el Espíritu, primero tenemos que distinguir entre el Espíritu de Dios del Antiguo Testamento y el Espíritu del Nuevo Testamento. Andrew Murray, en el 5º capítulo de su libro titulado El Espíritu de Cristo, nos dice que en todo el Antiguo Testamento no se encuentra el título el Espíritu Santo. En todo el Antiguo Testamento no se encuentra el título el Espíritu Santo para referirse al Espíritu de Dios. En Salmo 51:11 e Isaías 63:10 al 11, Espíritu Santo debe traducirse Espíritu de Santidad. El título el Espíritu Santo se usa por primera vez con relación a la preparación para la venida del Señor por medio de la encarnación. Lucas 1:15 y 35. En aquel entonces la Santa Escritura usa el título el Espíritu Santo para referirse al Espíritu de Dios. Por tanto, este título, el Espíritu Santo, está relacionado con el hecho de que Dios se mezcló con el hombre por medio de la encarnación. Tal mezcla no se encuentra en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento menciona varias veces que el Espíritu de Dios o el Espíritu de Jehová descendió sobre los profetas y sobre ciertas personas. Jueces 3:10, 6:34, 11:29, 13:25, 14:6 y 19, 15:14, 1 Samuel 10:6, 16:13 al 14, 2 Samuel 23:2, 1 Reyes 18:12, 22:24, 2 Reyes 2:16, 2 Crónicas 18:23, 20:14, Isaías 11:2, 63:14, Ezequiel 11:5, 37:1, Miqueas 3:8, Zacarías 7:12. Así que en el Antiguo Testamento estaba Dios y estaba el Espíritu de Dios que descendió sobre el pueblo. En aquel momento el Espíritu de Dios tenía meramente el elemento divino. Sabemos que Dios pasó por un proceso maravilloso en el Nuevo Testamento. Se hizo hombre en la encarnación y su elemento divino fue mezclado con lo humano. Luego pasó por el vivir humano, la crucifixión y la resurrección. En la resurrección Él fue glorificado y se hizo el Espíritu vivificante. 1 Corintios 15:45. Este Espíritu es todo inclusivo. ¿Cuántas cosas están en este Espíritu? El Hijo está en el Espíritu, el Padre está en el Espíritu y por supuesto el Espíritu está en este Espíritu.
El hombre que Cristo llegó a ser por medio de la encarnación está en este espíritu. Su vivir humano, la eficacia de su muerte, su resurrección, su glorificación, su ascensión, su entronización, su reino, su autoridad, están incluidos en este espíritu. Este espíritu es el espíritu de Jesús, Hechos 16:7, el espíritu de Cristo, Romanos 8:9, y el espíritu de Jesucristo, Filipenses 1:19. En el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios tenía solo el elemento divino, pero hoy todos los elementos de Dios, el hombre y el vivir humano, la muerte, la resurrección, la glorificación, la ascensión, la entronización y el reino con la autoridad están en el Espíritu. Tenemos la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo. Amén, aleluya. La experiencia del Espíritu todo inclusivo. A veces cuando usted tiene la experiencia de que el Espíritu obra y se mueve en usted, percibe que algo está muriendo en usted, aunque no haya escuchado un mensaje o una enseñanza en cuanto a morir en la cruz. Tiene la sensación de que algo que está dentro de usted está matando su carácter pobre, sus malos hábitos, su enojo, sus deseos, su concupiscencia y muchas otras cosas, porque tiene la experiencia de que el Espíritu de Jesús obra en usted. Esta es la eficacia de la muerte de Cristo, incluida en el Espíritu de Jesús. Es parecido a una dosis de un medicamento que tiene muchos elementos, incluyendo el elemento que mata microbios. Una vez que esta dosis entra en usted, mata los microbios de su cuerpo. No hay necesidad de recordar los mensajes acerca del poder aniquilador de la cruz. Mientras el Espíritu obra y se mueve en mí, tengo la sensación de muerte. Cuanto más lleno soy del Espíritu, más seré matado. Porque dentro del Espíritu de Jesús está el elemento que mata, la eficacia de la muerte de Cristo. A veces, cuando el Espíritu se mueve en usted, tiene la sensación de que el Señor está en el trono y que tiene que postrarse delante de Él, quien es el Señor de todo. Cuanto más el Espíritu se mueve en usted, más será sojuzgado por Cristo. Usted reconocerá el señorío y la posición de Cristo como cabeza. También, mientras el Espíritu se mueve en usted, muchas veces tiene la sensación que usted trasciende sobre todo. Cuanto más el Espíritu se mueve en usted, más tiene la sensación de que no está en esta tierra sino en los lugares celestiales. Está por encima de todo. Parece que nada lo puede tocar. Todas las cosas están bajo sus pies. En otras ocasiones, cuando el Espíritu se mueve en usted, tiene la sensación de que debe ser humilde. Esto viene del vivir humano de Cristo. Nadie en quien el Espíritu Santo se mueve puede ser orgulloso. Cuanto más grande sea su estimación de sí mismo, más se comprueba que está fuera del Espíritu Santo. Si está en el Espíritu y el Espíritu se mueve en usted, será una persona humilde. Si el Espíritu se mueve en usted, por un lado, trasciende sobre todo. Está en los lugares celestiales, pero por otro lado es humilde. Además, cuanto más es lleno del Espíritu Santo, más humano será. Muchos dicen que son espirituales, pero no se portan como hombres. Tratan de comportarse como ángeles, quienes son espíritus. Sin Hebreos 1 del 13 al 14. Sin embargo, Dios no tiene la intención de tener muchos espíritus, sino hombres llenos de espíritu. Si un hermano nunca ha llorado en una reunión, no es un ser humano. El Evangelio de Juan nos dice que el Señor Jesús es el Hijo de Dios. 3:16. El mismo Dios 1:1. Pero este mismo libro nos dice que lloró. Capítulo 11, versículo 35.
que se cansaba y necesitaba descansar, capítulo 4, versículo 6, que tuvo hambre y envió a sus discípulos a adquirir alimentos para él, versículos 8 y 31, y agua para beber, versículo 7. El Señor es el propio Dios infinito, pero hoy también es un hombre con naturaleza humana. He visto algunas personas llamadas espirituales que nunca se ríen ni lloran. Dicen, si estamos en Cristo, no debemos reírnos ni llorar. Tenemos que ser muy estrictos. No estoy tratando de ayudarle a ser más emocional ni sentimental, pero sé que una persona que es espiritual debe ser muy humana. El Espíritu de Jesús hoy no solo tiene el elemento divino, sino también el elemento humano. Recomiendo el libro titulado El Espíritu de Cristo, escrito por Andrew Murray. Debe prestar atención especial al capítulo 5. En este capítulo él dice que la naturaleza divina había sido entretejida con la naturaleza humana. Esto está en el Espíritu Santo. Hoy usamos la palabra mezcla, como por ejemplo en Levítico 2, del 4 al 5, en el tipo de la ofrenda de harina, en vez de la palabra entretejer, según el tipo de la ofrenda de harina, el Señor Jesús era la harina fina, lo humano, mezclada con el aceite, lo divino. Actualmente, en el Espíritu de Jesús, vemos la mezcla de lo divino con lo humano. Si está experimentando adecuadamente el Espíritu de Jesús, será humano de manera pura, según una norma elevada. En el Espíritu también tenemos el poder para sobrellevar toda clase de sufrimientos. Mientras el Señor estuvo en la tierra, sufría todo el tiempo. El elemento sufriente, la fuerza sufriente, la capacidad sufriente, ahora está en el Espíritu de Jesús. Cuando el Espíritu se mueve en usted, usted tendrá la sensación de que tiene la fuerza, la capacidad para soportar sufrimientos. Cuando es lleno de Él, tiene la capacidad de soportar mucho. Esto es lo divino mezclado con lo humano. Y no solo eso, muchas veces cuando estamos en el Espíritu tenemos la sensación interior de que el poder de resurrección está en nosotros, el cual vive, da energía, fortalece y es poderoso. Cuanto más grande sea la depresión u opresión, más energía le será dada, más será fortalecido y algo se levantará en usted. Este es el poder de la resurrección. Tal vez no sabe que la vida de resurrección de Cristo está dentro de usted hoy, pero sí tiene la experiencia del Espíritu de Cristo. Tiene el elemento del poder de la resurrección que está en Él. Una vez, algunos de los hermanos fuimos invitados a la casa de cierto hermano para cenar. Mientras estábamos allí, los hermanos, incluyendo al anfitrión, estaban hablando con entusiasmo en cuanto a la lectura del libro de Romanos, y yo escuchaba su conversación. Después de un rato, les pregunté qué clase de luz habían recibido. Un hermano dijo que verdaderamente vieron algo en Romanos 6 en cuanto a considerarse muerto. Sonreí y dije: hermano, ¿puedes decirme franca y fielmente si en verdad está muerto por su consideración? Dijo: hermano Lee, tengo que confesar que cuanto más me considero muerto, más vivo estoy. Luego, con la ayuda del Espíritu, les dije a los hermanos que no llegamos a estar muertos por esa consideración. Tenemos que estar en el Espíritu. Lo que se menciona en Romanos 6 tiene que cumplirse en Romanos 8. Si tiene Romanos 6 sin Romanos 8, es como si tuviera un buen libro de electricidad y no tuviera la electricidad. Puede ser un buen libro de electricidad con muchas instrucciones y fórmulas, pero no es la electricidad misma.
La electricidad, es decir, el espíritu de vida, el espíritu de Cristo, está en Romanos 8. Necesitamos al espíritu de Cristo. Desde el año 1925 hasta el año 1932, traté de considerarme muerto. Pero cuanto más me consideraba, más vivo estaba. Un día el Señor abrió mis ojos para que viera que el Espíritu de Jesús está la eficacia de la muerte. En esta gran dosis se encuentra el poder matador. Simplemente tome la dosis. Olvídense de la fórmula, la enseñanza, la doctrina. Simplemente tome al Espíritu con el elemento matador. Cuanto más toma la dosis, más poder matador tendrá. Cuanto más experimenta el Espíritu, más elementos matador tendrá. Todas las riquezas, toda la realidad, toda la plenitud de lo que Cristo es, lo que hace y lo que tiene, están en este Espíritu. No necesitamos la enseñanza, el conocimiento de Cristo. Necesitamos la experiencia misma del Espíritu de Jesucristo. ¿Por qué en Hechos 16, cuando el apóstol Pablo trató de ir a cierto lugar a predicar el Evangelio, el Espíritu de Jesús no se lo permitió? ¿Por qué dice la Escritura el Espíritu de Jesús y no el Espíritu de Dios? Versículo 7. Tiene que haber una razón. Cuando consideramos Hechos 16 y vemos el contexto del capítulo, nos damos cuenta de que necesitamos el Espíritu de Jesús. En este capítulo hay mucho sufrimiento y persecución. Hasta Pablo fue echado en la cárcel. En esta situación se necesitaba del Espíritu de Jesús. Pablo necesitaba del Espíritu de Jesús, el espíritu de un hombre que con abundante fuerza para soportar el sufrimiento. Muchas veces tenemos un concepto erróneo en cuanto a los apóstoles. En Hechos 14 se nos dice que una multitud grande en Listra pensó que Pablo y Bernabé eran dioses, versículos 11 y 13. Pero en Hechos 16 vemos que no eran dioses sino hombres que tenían al Espíritu de Jesús. En este capítulo el apóstol Pablo sufrió mucha persecución y con el tiempo fue echado en la cárcel. No tengo las palabras adecuadas para expresar lo que entiendo en mi espíritu en cuanto a este asunto. Pero les puedo decir que en cuanto más llenos estén del Espíritu de Jesús, más serán considerados nada en esta tierra. Estarán terminados. Jesús no era un hombre grande a los ojos del mundo. Era un carpintero humilde. Era un ser humano. Se reía, lloraba, bebía, comía y cuidaba al pueblo. Además, sufrió. Muchas veces no había alivio para él. No debe pensar que puesto que usted es tan espiritual, será liberado de muchos asuntos que molestan. En realidad, cuanto más espiritual es, más problemas tendrá. Hermanos y hermanas, hoy dentro de ustedes se encuentra este espíritu maravilloso y todo inclusivo. Este espíritu es el espíritu de realidad. Juan 16:13. Él es la realidad del Hijo del Padre, del Espíritu y del hombre Jesús. Es la realidad del vivir humano, la muerte, la resurrección, la glorificación, la ascensión, la entronización, el reino y la autoridad de Cristo. Todo esto es hecho real en el Espíritu. Si tiene a este Espíritu, tiene todas estas cosas. Pero si no tiene al Espíritu, solo tiene el conocimiento doctrinal en su mentalidad. Solo el Espíritu puede darle la realidad, porque Él mismo es la realidad. Primera de Juan 5, 6b. Si lo tiene, tiene la realidad, la experiencia de todas estas cosas maravillosas. Prestemos toda nuestra atención al Espíritu, quien es la realidad de toda cosa positiva del universo y quien está ahora en nosotros. Entonces tendremos las experiencias maravillosas de Cristo. Esto es lo que necesitamos hoy.
Amén.